Me dice área es lo mismo que decir superficie. Y me está diciendo que este cuadrado tiene de lado 5 centímetros, es lo que mide. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que la particularidad que tiene un cuadrado es que todos sus lados miden lo mismo. En este caso dice que es 5 centímetros. A diferencia del perímetro, en área, yo tengo una fórmula que aplicar sí o sí. En perímetro a veces se aplica fórmula, a veces no es necesario. Pero en área sí. ¿Cuál es la fórmula del área? Lado al cuadrado. La L esta significa lado. Si ustedes encuentran una A al cuadrado, significa lo mismo. Significa lado. Vamos a escribir acá, lado. Entonces, simplemente nosotros tenemos que hacer... Ahí está. Ahí está. Lo que simplemente tenemos que hacer acá es modificar. En este caso, en vez de lado, vamos a poner el valor de su lado. Es de 5 centímetros. Esto lo vamos a elevar al cuadrado como dice la fórmula. ¿Y qué significa al cuadrado? Significa que este número lo voy a multiplicar 2 veces. 5 por 5 es 25. Y acá tenemos 25 centímetros cuadrados. Así se calcula el área del cuadrado. En este nuevo video les voy a enseñar cómo hallar el área de un rectángulo. El rectángulo tiene esta forma y lo que me está diciendo es que calculemos el área. Y nos está diciendo que tiene de base 5 centímetros y que de altura tiene 3 centímetros. ¿Qué pasa? Para calcular el área o la superficie, nosotros tenemos que hacer una fórmula. Área es igual a base por altura. Se coloca H en la altura porque ya tenemos la A de área, ¿sí? Entonces ahora vamos a reemplazar. De base tenemos 5 y vamos a multiplicar por la altura que es de 3. Y hacemos 5 por 3, 15. Y como es un área, siempre es al cuadrado, centímetros cuadrados. Porque este está en centímetros, centímetros por centímetro, centímetro cuadrado. Así de simple, gente, se calcula el área de un rectángulo. En este nuevo video les voy a enseñar cómo calcular el área de un triángulo. Para hacer eso nosotros necesitamos trabajar con una fórmula. La fórmula nos dice que el área, o igualmente también la superficie, es lo mismo, es igual a base por altura dividido 2. Más de uno pensará por qué altura va con H, la abreviatura, ¿no? Lo que pasa es que ya tenemos la A de área y para no confundir se reemplazó a la H de altura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, nos está diciendo que este triángulo es un triángulo isósceles y que la base es de 3 centímetros. De acá hasta acá tiene una base que es de 3 centímetros. Nos dice que su lado es de 5. ¿Qué pasa? Como es isósceles y este mide 3, estos dos miden iguales. 5 y 5. Y me está diciendo que su altura es de 6 centímetros. Acá es donde yo también tengo los datos, ¿no? En este caso a mí no me va a interesar para hacer el área de utilizar estos 5 que son el valor de los lados. No me interesa, simplemente voy a reemplazar. De base va a ser 3, de altura va a ser 6 y luego lo voy a dividir por 2. 3 por 6 es 18 y 18, esto significa dividido 2, es 9. El área siempre es cuadrado. Así que así de simple se calcula el área de un triángulo. Y en este nuevo video les voy a enseñar cómo calcular el área de un círculo. Para hacer eso, el área va a ser toda esta zona, ¿no? El total, todo lo que cubre mi círculo. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo que voy a hacer es simplemente utilizar una fórmula. La fórmula de área o de superficie es la misma, ¿sí? ¿Cómo se calcula? La fórmula es pi por radio al cuadrado. El área es igual, pi es 3,14
siempre es 3,14. 3,14 y muchísimos números más, ¿no? Pero con 3,14 ya andamos bien. 3,14 por el radio, que en este caso me está diciendo que es de 6 centímetros, pero al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos 3,14 por 36. ¿Por qué 36? Porque 6 por 6 es 36 centímetros cuadrados. El área es igual, y hacemos cálculo 3,14 por 36, 113,04 centímetros cuadrados. A ver, perfecto. Y de esta forma se calcula el área de un círculo, siempre y cuando tengan radio. En otro video yo les voy a enseñar cómo calcular el área, pero cuando yo tengo el diámetro en vez de la medida del radio. En este nuevo video les voy a enseñar cómo calcular el área de un círculo. En este caso, a diferencia del video anterior, donde yo explico lo mismo, pero teniendo en cuenta que me dan el radio, en este caso me están dando el diámetro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que cuando hablamos de diámetro, el diámetro va a ser la distancia que tenemos de un arco hasta otro, ¿sí? Desde acá hasta acá va a ser el diámetro. Entonces, ¿qué pasa? Pero para poder calcular el área, nosotros necesitamos de una fórmula, que la fórmula dice así: el área o superficie, que es lo mismo de un círculo, es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo no tengo el radio acá, yo lo que tengo es mi diámetro. ¿Y qué es lo que tengo que saber? Que el radio es la mitad que el diámetro. Entonces, ¿qué significa? Que si mi diámetro, en este caso, es de 14, si mi diámetro es de 14, mi radio será de 7. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar. Pi vale 3,14. Lo voy a multiplicar por el radio, que es 7, y lo voy a elevar al cuadrado. Mi área es igual a 3,14 por 7 por 7, 49. Un poco grande ese 9. Mi área es igual, calculadora, a 3,14 por 49. Mi área es igual a 153, ¿puede ser tan rebuscado ese 8? Por Dios. Ahí está, a 153,86, sí, centímetros cuadrados. Así de fácil se calcula el área. Gente, espero que les haya sido muy útil, que lo hayan comprendido, y nos estamos viendo en el próximo video. No se olviden de suscribirse al canal y compartir. Beso grande, que tengan un maravilloso día. Chao.